Ok, aquí estoy. Bueno, esta es la primera clase grabada que corresponde al tema 1 que vamos a ver hoy. Ya sé que algunos de ustedes ya, bueno, esto primero que todo, esto es una prueba total, es completamente en vivo, quiero que parezca lo más en vivo posible, solo que con menos intervenciones por parte de ustedes. Y por eso quisiera que siempre trataran de comentar en los comentarios de YouTube. Eh, y les voy a pedir varias veces que piensen algunas cosas, así que me gustaría leerles. Y cualquier cosa, estamos en el canal de Telegram para hablarnos un poco de cómo van con estas clases grabadas, que creo que nos alivia un poco estar eh, angustiados por la conexión todos los días. Tal vez una semana sí, una semana no, nos mejora. Así que vamos con la clase de hoy, esta señora que está aquí. El tema 1, que es realidad versus expectativas, ciudades ideales, tipos de utopías. Sí, esta clase ya ustedes debieron haberse visto, haberse leído, escuchado el podcast, que es el primero de Ciudad Ideal, que corresponde a las primeras 5 o 6 láminas de esta clase, y también debieron haberse leído la lectura de Leonardo González Casas de la página 34 a 53, que es este es el papá de los copies que ustedes tienen, que es básicamente como un recuento básico de los inicios del Renacimiento, un poco sobre los tratados, un poco sobre las tipologías y un poco sobre la ciudad, que es lo que estamos viendo o vamos a ver hoy. Siempre habrá un par de actividades asociadas con cada una de las clases. La primera es el glosario, luego las fichas en el mapa. Tal vez después podamos, al final de la clase, podamos revisar cómo son las fichas. Y el Kahoot. Esto ya lo saben, va a haber un Kahoot. Aquí está el link y el pin. Obviamente cuando voy a dejar el link en la descripción de YouTube para el Kahoot y el pin. Y eso lo van a tener también, o sea, tienen las láminas en el Drive, así que pueden hacer clic directamente. Todo esto son hipervínculos, o sea, links. Ok, creo que eso es más que todo lo importante o sea, y lo usual, porque la tarea extraordinaria de hoy es cuál es tu ciudad ideal. Quiero que me escriban en esto, vamos a hacerlo como en un par de tweets, como un hilo, sobre cuál sería su ciudad ideal. Tengan en cuenta las descripciones que escuchamos de Filarete, de la Sforcinda, tengan en cuenta las descripciones que escuchamos de Alberti de lo que sería la ciudad ideal, y tal vez les ayude a entender también todo esto, la ciudad ideal que tenemos de aquí mostradas. Déjenme que acabo de recordar, voy a buscar algo acá que también les voy a leer hoy, que creo que les podría funcionar bastante para conseguir una ciudad ideal para ustedes mismos. Un par de tweets donde describan esa ciudad ideal, cómo creen que debería ser, cómo debería funcionar, qué edificios debería tener, este tipo de cosas. Me encantaría escucharlas, me encantaría leerlas. Así que, sí, más que todo leerlas, porque lo harían en el Tumblr. Pero me pueden mandar voice notes también por el Tumblr. Así que vamos un poco a la siguiente. Ya va, que estoy buscando una cosa aquí. Esto quiero que lo hagamos. Sí, sí, vamos a ir. Ok, vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que escuchamos en el podcast. Hablamos un poco de básicamente qué es lo que está renaciendo en esta época. O sea, hablamos de un poco del humanismo, de la filosofía griega y romana, de incluso de ver toda la forma de ver la vida, la cosmología, los griegos y los romanos también la toman, pero nunca se deja de lado lo que es la religión católica.
sigue siendo primaria en la forma de ver el mundo. Y tenemos estas concepciones distintas de relación con Dios que nos ayudan a ver las relaciones como de manera un poco más geométrica entre vertical y horizontal con este hombre Dios en el Renacimiento. Y eso nos impacta directamente en cómo también estamos viendo la ciudad. La ciudad pasa de ser un organismo vivo, un organismo temporal, a aspirar a una forma ideal muy centrada, que también habla, que también tiene consecuencias políticas que vamos a ver, y está muy concentrada, está muy cerrada, es defensiva, es central, es muy organizada. Y hay muchas aspiraciones de ciudad ideal durante la historia, muchísimas, y estos son algunos ejemplos, y también tenemos ejemplos que tal vez se salen un poco a estas características, pero mantienen las características básicas de forma ideal, de organización, defensa y centralidad. Como las que comentamos en el podcast sobre las leyes de Indias, o sea que nuestras ciudades de América están también basadas como en este ideal de tener una ciudad ideal, por decirlo así. Pero aunque se salgan un poco, no estamos todos, no vivimos en Esforcindas aquí, ni en Palma Novas, pero tenemos esa misma concepción de ciudad ideal. Y bueno, esto también tiene que ver con todo lo que está pasando en la economía y la política. Estamos pasando, como vimos en la clase pasada, de un feudalismo a un mercantilismo. Esto básicamente por el inicio del comercio en el siglo pasado y también por el descubrimiento de América en pleno siglo XV, que eso nos lleva a que muy pocos concentren el poder. Claro, tenemos una burguesía, unas ciertas clases oligárquicas que manejan básicamente todo el dinero, tenemos algunos dueños de banca, pero sí tenemos, empieza a crecer de forma importante la figura del príncipe, de esa persona que mantiene todo el poder de la república o de un pequeño estado autocrático, que también a su vez, como tiene todo el dinero, es el mecenas. El mecenas también tal vez es una buena palabra para su glosario, porque la vamos a hacer un montón. Así que vamos con esta lámina, que creo que es donde deberíamos empezar de una vez la clase, como verdaderamente. Y me gustaría que pensásemos entre todos el par de adjetivos que habíamos revisado también durante el podcast. Voy a ver si puedo hacer esto. ¿Qué clase de adjetivos se nos vienen a la mente cuando vemos esta ciudad? Por ejemplo, ustedes pueden ir pensando un par que me gustaría leerlos en los comentarios. Por ejemplo, para mí, en esta imagen hay una centralidad que es muy clara. Hay también, por ejemplo, una geometrización del espacio que es clave en el Renacimiento, donde el espacio es muy uniforme. Estas letras en azul tal vez no son las más felices. Es muy uniforme, no solamente es uniforme en su concepción geométrica, sino también la iluminación, la ordenación del espacio es muy uniforme. Vamos a ver que hay un ritmo, o más que un ritmo, hay una homogeneidad en las fachadas. Vemos que todas las fachadas mantienen un ritmo parecido, todas tienen una homogeneidad de tener tal vez arquerías, galerías en la parte de planta baja, que también comunican como el mismo lenguaje que tiene este espacio central, que además lo que nos da la idea es que parece un templo. Y finalmente, ¿qué nos lleva a pensar esta imagen? Es muy clásica la arquitectura, que es tal vez uno de los puntos que habíamos hablado la última vez.
que mantenía algunos esquemas clásicos porque los toma de la arquitectura griega y romana. Por ejemplo, están los órdenes, que aquí los tenemos aquí en pilares, en columnas, los tenemos en las arquerías también, los tenemos también cuando están dentro o pegados, por decirlo así, al muro. Lo tenemos en en varias partes. Está, por ejemplo, también la forma del espacio. Por ejemplo, esto es casi como un tolo griego, como uno de estos templos centrales. Cambia un poco, pero sigue siendo clásico. Aquí hay otra clave en esta otra imagen que también es la perspectiva. Hay una perspectiva lineal muy clara que además está apoyada por toda la geometría, la linealidad que se ve en la imagen. Por ejemplo, todo el piso, el pavimento está organizado según esto, y esto nos ayuda a entender más o menos cómo es el espacio del Renacimiento, que Norbert Schulz lo llama como un espacio no funcional, sino homogéneo. Los edificios de la época sean composiciones estáticas, pero muy autónomas. Por ejemplo, acá vemos que hay un templo completamente autónomo, pero está en condiciones de estar en armonía con todo el resto. Y por eso, porque hay una forma homogénea de ver el espacio, una forma uniforme de ver el espacio. Y esto también puede llamarse como esa armonía de nada puede agregarse, sustraerse o modificarse, porque si aquí sacamos algo, esa uniformidad, esa armonía, esa simetría se pierde. Entonces, permite, de alguna manera, es una articulación que muchas veces pasa en los muros, en esas edificaciones que son completamente cerradas. Los muros hablan mucho por ellas, y, pero no se encuentra como esta, por decirlo así, como hay, los espacios están conformados también como espacios cerrados, así como nosotros cuando hacemos una perspectiva lineal sabemos que esa perspectiva debe estar dentro de la página en blanco. Aquí la perspectiva también ayuda a entender que el espacio de la del Renacimiento también es un poco más cerrado. Esto lo vamos a hablar también un poco más en la siguiente clase, pero quería que tuviéramos un poco sobre esto. Voy a poner otra palabra acá que nombré antes de irme, que es simetría. Hay una simetría clarísima, además de una linealidad en la perspectiva y una linealidad dentro de todos los miembros de la arquitectura. Entonces, me tengo que salir de aquí para poder ir a la próxima. Ok. Vaya, yo me puse a jugar aquí y ahora no lo puedo salir. Voy. Ok, creo que ya quité todo. En vivo. Ok, entonces vamos a ver un par de ciudades de estado, un par de ciudades europeas, especialmente unas en Italia, como las que vemos acá, que nos van a servir de ejemplo para básicamente esta clase, para revisar las ciudades ideales, cómo se realizaron, cómo se implementaron las ciudades ideales. Hay un video acá de la evolución del mapa de Europa que eso nos va a servir un poco para entender qué estamos viendo de Europa en este momento. Como vemos, es una Europa bastante disgregada, una Italia bastante disgregada. Hay un par de países que se parecen un poco a lo que nosotros estamos viendo ahora, por ejemplo, el Reino de España, el Reino de Francia, un poco el Reino de Inglaterra, se parece más o menos a lo que conocemos, pero especialmente la zona de lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico, es bastante, está bastante dividido, disgregado, y también Italia. Entonces, es como para que tengamos en cuenta de que estas ciudades se les llama ciudades-estados, así como se les llamó a las ciudades-estado griegas, porque básicamente funcionaban tal vez como unas confederaciones, como unos reinos
que iban como sobre esta ciudad-estado, pero esta ciudad-estado tenía una cierta independencia. Entonces vamos a descubrir la ciudad ideal. Esto sucede en el siglo XV, esto quiere decir en el 400, en el 1400. Vamos primero con la ciudad de Pienza, que antes se llamaba Corsignano. La ciudad de Pienza es interesante porque es el sitio donde nació Pío II, uno de los primeros papas del Renacimiento, que se llamaba realmente Ennea Silvio Piccolomini. Ennea Silvio Piccolomini, al convertirse en Pío II en papa, decide que su pueblo corsignano, que es un pueblo bastante, un feudo gótico de la Edad Media, que se basa básicamente en la agricultura, él decide darle como un flair nuevo, dice, es ahora el sitio de nacimiento de un papa, así que quiero que este feudo de la familia Piccolomini tenga un nivel más. Así que después de ser elegido en 1458, vean que es elegido en 1458, en 1459, ya Bernardo Rossellino, está empezando los planes y las construcciones para Pienza. Así que es de una vez. Este señor Pío II no solo es conocido por ponerle su nombre a su ciudad de origen, sin rebautizar una ciudad, sino que también es un hombre súper culto, conocido por su prosa y fue uno de los primeros papas afines a estas nuevas ideas de renacimiento, a estas nuevas ideas un poco más clásicas y un poco más humanistas de lo que estábamos viendo del catolicismo hasta ahora. Y Rossellino fue básicamente el arquitecto del Papa o del Vaticano en ese momento. Es un escultor florentino convertido en arquitecto, trabajó luego también para Nicolás V, realizando muchos trabajos, especialmente en los muros de Roma. Eso lo vamos a ver un poco en una de las clases por seguir. Vamos entonces a ver a Corsignano o a Pienza. Es una ciudad bastante pequeña, es una ciudad bastante concentrada, pero tiene todas las típicas ideas de una ciudad de la Edad Media, una ciudad de los siglos anteriores. Pero vamos a ver ahora cómo Rossellino se encarga, bajo las normas de Pío II, en realizar como un nuevo centro cívico a la ciudad. Cuando hablamos de centros cívicos es interesante porque es cívico, porque básicamente estamos hablando de que estamos haciendo un centro, una plaza, con ningún otro programa que ser plaza. O sea, ser un lugar representativo de los poderes civiles, un lugar representativo del poder político, económico, religioso de una ciudad. O sea, no estamos hablando de que hicieron una plaza para el mercado, no estamos hablando de que es una plaza para mercadear pescado, harina, lo que sea, no. Tampoco es una lonja en mercader, sino es una plaza solamente con el programa de ser plaza. Y por eso empiezan a haber muchos programas cívicos dentro del Renacimiento. Como lo vimos en las ciudades anteriores, vimos que habían plazas en el centro de la ciudad, que son plazas que no son las plazas de mercado, sino centros cívicos. Son centros representativos del poder, muestran el poder. Entonces, lo que tienen en común casi todos estos centros cívicos es que además son espacios reconocibles, o sea que son espacios que no tienen una forma reconocible, sus límites son reconocibles y son únicos sobre un espacio racionalizado. O sea, el espacio está conformado con todas las ideas que vimos en la imagen de la ciudad ideal, donde tal vez hay un centro, hay una linealidad, hay una perspectiva, tal vez simetría. Obviamente hay una adaptación al espacio real, o sea, no estamos hablando de que pudieron pasar toda esta geometría perfecta al espacio real, porque es muy complicado pasar del papel al espacio real, pero hay una adaptación de todo, una recualificación del espacio para lograr esto. Entonces, este espacio es interesantísimo porque es una pequeña plaza, una súper pequeña plaza, pero que está manejada tanto como perspectivamente, como para que también la gente que viene por una de las calles principales de la ciudad,
que estamos hablando que conecta dos entradas de la ciudad, pueda tener también como un reconocimiento perspectiva del espacio. Por ejemplo, si vemos acá, tenemos esta esquina, si tenemos acá, nos recogen estas fachadas de las personas, y esta fachada que está aquí nos adapta, nos apoya a cerrar este espacio acá de manera digna, por decirlo así. Y este espacio que está acá, esta plaza, responde a 4 edificios. Los 3 principales son el Palacio, que es como el Palacio de Piccolomini, básicamente, o sea, el Palacio de los Gobernadores, la iglesia, un palacio que es también como el Pretorio, y un pequeño espacio también de religioso. Tenemos el interior de una iglesia inspirada en una Hallenkirche, que es una iglesia de salón del gótico, un gótico germánico. Vemos que es muy gótica en su pequeña planta. Tenemos una planta cuadrangular de un palacio, y bueno, tenemos estas dos que son como tal vez un poco menos interesantes, pero vamos a ver que hay un cortillo, un patio en este edificio. Es mucho más grande, tenemos un pequeño jardín, y sí, hay un punto extraño que lo vamos a ver, son unas logias abiertas a la vista, que son estas logias que están acá. Si nosotros vemos esto de manera 3D, vamos a ver que no solamente o sea, que se ve racionalizado en el plan, sino también se ve racionalizado en la vida real. Lograron que se traspasaran como estos ideales a la ciudad, que hasta el pavimento está cualificado para representar esa grilla renacentista, esa línea de perspectivas, esas líneas que nos ayudan a entender la geometrización del espacio. Vemos que también coinciden con la geometrización de las edificaciones, que estas dos, como hablamos, tal vez son un poco menos clásicas, por decirlo así, un poco más gotizantes, pero están también completamente racionalizadas. Estamos viendo que hay un par de órdenes por acá, pero tal vez las fachadas más importantes son estas dos que tenemos acá, que es la iglesia y el Palacio Piccolomini. El Palacio Piccolomini tenía, por decirlo así, un escorzo un poco extraño acá, pero vemos que la cualificación es perfecta como para verlo cuando estamos llegando y ver una fachada muy renacentista, muy geométrica, muy organizada. La iglesia tiene un frontón del templo, de los templos griegos, que es interesantísimo, tal vez es una de las primeras que se le hace esto en el Renacimiento. Hay un par de pilares, hay un par de columnas, hay 3 calles acá. Es un poco extraño porque tal vez es un poco como experimentar, por decirlo así. Hay unos pilares con columnas, están sobre... Es un poco raro, pero básicamente nos interesa porque por el interior es un interior súper gótico, pero corresponde por fuera a una fachada mucho más clásica. El Palacio Piccolomini, como le dije, está a la moda con el Palacio Gucciolai, que lo vamos a ver en las próximas clases. Tiene 3 pisos, 3 órdenes, tiene completo orden geométrico, tiene una cornisa, tiene una sucesión de órdenes, es una maravilla. Y a una regularidad austera de todos los elementos, hasta el uso de la torre, que tal vez es un preexistente, también se utiliza para crear como la espacialidad de la plaza. Lo que es interesante además de esta ciudad es esto, que es una pequeña escala. Hay una pequeña recualificación, no estamos recualificando todo el pueblo. Seguramente se hicieron algunos cambios en esta vía principal para limpiar un poco las fachadas, pero la recualificación está en este espacio, y es una recualificación que también llevó mucho esfuerzo técnico, porque vamos a ver todo el esfuerzo técnico que se hace acá para crear las bases, para que esta iglesia no esté que está sobre un precipicio literalmente, pueda funcionar. Y esto es un esfuerzo para crear, o sea, ellos pudieron haber hecho tal vez esta iglesia mucho más adentro y ahorrarse todo este trabajo técnico, pero que querían esta plaza, querían que tuviera una representación, una visualidad, una visibilización de este espacio, un acercamiento a este espacio como lo pensaban, y hacen todo un esfuerzo técnico para crear estos jardines, para crear la iglesia.
para que la iglesia, aunque sea pequeña, tenga todas las partes de una iglesia, y hacen todo un esfuerzo técnico. Esto es interesantísimo. Hay un espacio que es casi como un experimento, un espacio perspectivo, hay una respuesta a la tratadística de la ciudad de Alberti. Recuerden eh, escrito de Alberti donde habla de que siempre es bueno tener una calle principal en los pueblos que nos lleve a los puntos más importantes. Ellos cumplen con esto y hay un equilibrio entre lo nuevo, lo natural, lo medieval, pero siempre se marca un contraste. Aquí está el espacio cívico, aquí está el espacio natural, aquí está el espacio visto por el hombre, manejado por el hombre, en contra del espacio natural al que vemos, porque son nuestras propias tierras, pues las tierras de los Piccolomini. Básicamente es un pequeño oasis humanista, no es lo civil y no necesariamente utilitario, como les decía antes. Estamos pendientes de que sea un espacio representativo, más no un espacio utilitario. Esto también habla, por ejemplo, del jardín. El jardín es muy ordenado, muy geométrico, y es el espacio natural por excelencia manejado por el hombre, en contraste con la naturaleza, pero siempre hay una continuidad y una perspectiva que nos hablan de esas visuales. Este tal vez es el único ejemplo de jardín que vamos a ver durante un par de clases. Vamos entonces con la ciudad de Urbino, que está hecha por el mecenas, o el mecenas Federico Montefeltro es el que pide que se haga esta ciudad. Federico Montefeltro es como, yo les puse que era como un Storm, es básicamente un bastardo de la familia Montefeltro. Su padre o sea, lo legaliza, por decirlo así, lo reconoce y puede pasar a la línea de sucesión, así que termina con el ducado de Urbino, y así de alguna manera compensaba su bastardía con cultura y muchos contactos en el mundo cultural y en el mundo de las ideas, por decirlo así. Y vamos a ver cómo esta ciudad también representa esas búsquedas, esas inquietudes de Federico Montefeltro. Federico Montefeltro pasa historia también por estos cuadros de Piero della Francesca, que es este díptico de la esposa, que es una sforza de las familias de Milano, con él al lado de Montefeltro. La construcción es básicamente un centro cultural que va a estar activo por varios siglos, vamos a ver, varios siglos, varios años. Vamos a ver que posiblemente empiece en 1465 con el arquitecto Luciano Lauriana. Luego también estará a cargo Francesco de Giorgio Martini, que es al que está atribuido las maderas que vimos antes de la ciudad ideal, cerca de 1475. Y luego Girolamo Yenga también trabaja durante en esta obra, que dura más o menos de 1444 a 1482. O sea, son casi 40 años en la que tal vez solamente 3 arquitectos están a cargo, tal vez un par más, y también terminan habiendo muchos artistas trabajando para estos arquitectos. Y es como un centro cultural, un taller de formación de nuevos artistas en las ciencias, como por decirlo así, en las ciencias y artes de la arquitectura y del arte renacentista, del arte clásico. Vamos entonces con la ciudad. La ciudad también es un burgo medieval. Las recualificaciones básicamente se suceden en el exterior, se hace como una plaza, esta sí, bastante utilitaria, porque es la plaza donde se llega con las mercancías. Eso quiere decir que él deja el comercio un poco al exterior de la ciudad, recualifica toda una vía principal, y hay una vía con unas rampas, que es como la visual que tenemos acá, que nos lleva directamente al nuevo centro cívico de la ciudad, que es este Palacio Ducal. En este caso no estamos viendo como un conjunto de edificaciones conformadas en un centro, sino estamos viendo más que todo una construcción, un complejo palaciego que tiene una escala urbana, y entonces por eso tiene distintas edificaciones, pero básicamente es un palacio que engloba distintas edificaciones y que tiene distintas plazas, que habla como una escala mucho más urbana que lo que habíamos visto en Piensa. Entonces, es un producto sucesivo y colectivo, como dije,
hay distintos arquitectos a cargo. Por ejemplo, la Urana es el que hace básicamente el planteamiento inicial con los patios, cuáles son los frentes que se están trabajando. Por ejemplo, la Urana fue el encargado de hacer este frente con estos torreones, que es como una mezcla de eh, proporciones góticas, proporciones medievales, también con algún tipo de cualificación de defensa medieval contra lo que es tal vez un poco más renacentista, que son estas logias abiertas, que son esta organización clara de la articulación de la fachada, y también un poco este juego perspectivo. Esto estamos llegando por una rampa que está aquí y estamos viendo este espacio que ahora es el más importante de la ciudad. Esto es el encargado de la Urana. Por ejemplo, Di Giorgio incluye un poco más los espacios urbanos hacia afuera, la plaza, poco, creo que trabaja también en la iglesia, y trabaja un montón de escultores, pintores, artesanos, etc. Hay un manejo, como ya dije, de las visuales, los accesos a la ciudad, los accesos al palacio, a ese complejo palaciego, y las visuales que estamos viendo, por ejemplo, acá. Y obviamente eso tal vez es parte de porque se hizo sucesivamente por distintos arquitectos. Pasa a tener como una personalidad propia cada uno de los espacios. Hay una mezcla de motivos un poco medievales, un poco más de renacimiento, ya vamos a ver, pero todos buscan esa representatividad humanista clásica del espacio. Vamos a ver que, me voy a poner aquí, el organismo es un organismo bastante complejo. Hay una organización, pero está organizado mediante una sucesión de espacios, una sucesión de patios. Esto también hacia afuera son espacios que son un poco más urbanos, como plazas, rampas, toda la morfología de las calles nos ayuda como a organizar este espacio, pero es un espacio muy, muy complejo, que además trabaja a distintos niveles, trabaja como con la misma topografía, pero está organizado mediante esta sucesión de platios, visuales, etc. Vamos a ver, aquí las traté de poner como lo más cercano a la, o sea, en el dibujo, la imagen posible. Aquí tenemos esta logia abierta con estas dos torreones, que es una maravilla, porque es como un mashup entre medioevo y renacimiento. Tenemos este patio que es una maravilla, renacimiento, súper organizado, súper geométrico, súper simétrico. Tenemos otra vez otros espacios acá. Esta plaza es la plaza que tenemos acá. Vemos que obviamente no está terminado completamente algunas de las fachadas exteriores, pero vemos que están todas las intencionalidades del manejo general de la teoría y geometría clásica. Hay una resolución muy, muy intencional de los espacios singulares, o sea, como casi como pequeños casos de estudio. A mí me tocó este patio, lo hago a la perfección. A mí me tocó esta fachada, hago que se esté adaptada. Entonces es como una resolución que necesito en este momento, adapto las herramientas clásicas y aporto una fachada bien articulada, un patio bien articulado al palacio. Vamos a ver otro de los ejemplos que es importantísimo de este palacio urbano de Urbino. Es la habitación tal vez más importante del Renacimiento, este llamado studiolo o gabinete, que es básicamente un pequeño lugar de estudio, un pequeño lugar donde se guardaban las colecciones, no solamente de libros, sino también, por ejemplo, colecciones de arte, de gemas, de cosas un poco extrañas, de objetos singulares, de también, si le metían a la música, también estaban objetos, instrumentos musicales, instrumentos de medida, por ejemplo, cosas un poco más científicas, un poco más de las ciencias, de cartografía, también estaba tal vez acá. Y era un espacio donde el señor culto, ese señor al que le llegó entonces este estudio humanista, se sentaba a estudiar, se sentaba a estar en contacto con este conocimiento de la filosofía griega. Vamos a ver que hay un par de filósofos pintados en este espacio, como también hay una asociación de retratos ilustres del linaje de los Montesfetro, al que sabemos este señor Federico representaba como de manera soslayada, porque sabemos que era un bastardo, pero de alguna manera es como
esa representación de que Federico Montefeltro no solamente era un tipo culto que de alguna manera veía hacia el futuro, o era como ese link con el futuro del pasado griego y romano, sino también el link con el futuro de los Montefeltro, cosa que no lo fue porque se murió sin descendencia y terminaron los de la Rovere en Urbino. Pero básicamente lo más importante de este espacio es como su representatividad, y en la parte artística tal vez son las taraceas las que se llevan la victoria en este espacio. Las taraceas son estos trabajos de madera que vemos acá. Casi todas las casas de abuela hay unas taraceas, unas mesas de taracea, donde son pequeñas, como pequeños puzzles, pequeños rompecabezas de madera que se hacen para componer imágenes, pero vemos que las imágenes de estas taraceas son súper complejas, y además son representaciones urbanas, representaciones completamente perspectivas de la ciudad, que es súper interesante, como esta ciudad ideal no solo se quiere hacer, sino también se quiere pensar y se quiere plasmar en el arte. También es importante tener en cuenta que toda esta ciudad fue taller para artistas luego famosos como Botticelli, Bramante o Rafaello. Botticelli se cree incluso que trabajó en este tipo de taraceas cuando estuvo trabajando en Urbino. Tenemos también, por último, la ciudad de Ferrara. De las ciudades que vamos a hablar de 1400, está el mecenas Ercole primero, el arquitecto es Biagio Rossetti, y se hizo desde 1492 hasta tal vez 1510. Ferrara era un sitio ya importante culturalmente y para coleccionistas. Por ejemplo, fue un sitio donde fueron muchos filósofos, muchos escritores, cuando Hércules primero vivía ahí, cuando regía Ferrara. Fue el primer ejemplo de un urbanismo un poco más totalitario, un poco menos puntual, porque no solamente se recualificó un espacio representativo cívico de poder, sino que hubo un cambio económico, un cambio en la defensa de la ciudad, un cambio de la planificación de la ciudad, viéndolo en cuenta de que iba a crecer demográficamente, que iba a crecer económicamente, y no solamente iba a crecer en plano, en la morfología de la ciudad, por decirlo así. Ya lo apunté un poco entonces cuando estaba diciendo esto. La ciudad de Ferrara era mucho más pequeña, y esto básicamente es una expansión hacia el norte. Lo que se hizo es una expansión y ordenación de esos espacios. No solamente dijeron, bueno, vamos hacia allá, vamos a migrar, vamos a abrir las defensas, sino que también decidieron organizar toda la ciudad para que creciera de manera ordenada. Esto obviamente habla de que estaban en consonancia con las ideas del Renacimiento, de crear estas vías rectas, estas vías que nos organizaron la ciudad, que ya no era una ciudad completamente orgánica, que respondía como a las utilidades de la ciudad, del espacio, sino que quería otras cosas, tenía otras inquietudes. Pero también nos habla de una expansión gigante hecha por un tipo que se llama Hércules. Hay un ego detrás también, hay una alarde de poder también detrás de esta ciudad. Hay un esquema romano básico que decidieron crear un cardo y un decumano. Esto quiere decir como esta eh, cruz dentro de, lo voy a hacer, pero siento que nos va a pasar lo que nos pasó hace rato. Oh. Aquí tenemos como carne, decumano. Y esto también nos habla de que estas eran las entradas a la ciudad. Aquí era el centro de la ciudad gótica, y ellos hacían como de alguna manera unirlo con lo que sería el centro de la ciudad o el palacio de la ciudad, donde vemos que también hay unos jardines espectaculares acá, y vamos a ver que una de estas vías van a ser una de las más importantes. Acá también hay un centro completamente cívico, es una plaza. Entonces hay una recualificación también de todo el espacio exterior con las defensas. Hay un foso que se abre, y también vemos como una
cualificación aquí de una serie de bastiones. Por ejemplo, vemos en las esquinas. Entonces, déjenme guardar esto para ir a la próxima lámina. Otra cosa que se me olvidó decirles es que todas estas ciudades están trabajando también, estamos trabajando, hay unos links a listas de producción donde van a poder ver videos de las ciudades que tal vez son un poco más interesantes para entender. Me perdí, aquí está una lista de producción, van a poder ver distintos videos de las ciudades. Entonces, porque estas imágenes tal vez no son suficientes para entender estos espacios urbanos. Por ejemplo, en Ferrara tenemos ampliación de recorridos medievales hacia nuevos centros, como les decía. Pasamos de los centros góticos a estos centros del Renacimiento, estos centros de poder cívico, con calles completamente albertianas, de estas vías muy rectas, muy perspectivas, muy lineales. Hay una combinación un poco de ciudad ideal con estas vías, pero también de una planta un poco más empírica, o sea, un poco más adaptada al espacio de topografía. Esta ampliación de la red vial con vías rectas tiene que adaptarse a la topografía del espacio y a los circundantes. Entonces vemos que no es del todo regular, pero quiere cumplir con esa regularidad del espacio. Esta plaza que tenemos acá es una plaza cívica, una plaza que no tiene uso, es básicamente es la celebración del poder. Vemos que es un espacio importante también hoy para reunión, un espacio urbano interesante. Norbert Schulz lo llama como un paisaje urbano uniforme, pero de alguna manera artificial, porque es como una implementación de un plan, pero el plan no se cumplió a cabalidad. Hay lotes vacíos todavía, aún hoy hay lotes vacíos, y hay, por ejemplo, o sea, se quiso hacer tal vez un poco más grande de lo que se tenía que haber hecho, y por eso es un poco artificial, por decirlo así. Básicamente este es el tercer ejemplo de nuestra ciudad de 1400. Aquí vemos que tiene también, o habla también un lenguaje de renacimiento con los edificios que se tuvieron que hacer cuando se recualificó la ciudad, se expandió la ciudad. Aquí no tenemos edificios puntuales porque no se está hablando de un centro como tal, sino una expansión total. Así que fue como una oportunidad impresionante para Rossetti de trabajar no solo como urbanista, sino también como arquitecto y realizar varias edificaciones, por ejemplo, el palacio que hoy se llama de los Diamantes, por el recubrimiento que tiene, que tal vez no es un palacio usual de Renacimiento porque no tiene muchos órdenes clásicos en la fachada, pero que cumple los demás lenguajes, ya lo vamos a ver, igual que la iglesia de San Francesco. Y también esto es básicamente para mostrar, esto está súper deteriorado, pero son unos frescos de Pisanello, que fue uno de los artistas más importantes de esa época, al principio del 400, que trabajó en varias de las cortes, especialmente en Ferrara, trabajando. Es interesante porque él pasó un cuento, una literatura a frescos y pintó ese edificio con frescos. Así que, bueno, hay como un nuevo programa y unos nuevos palacios que tienen una activa función urbana, que marcan, por ejemplo, las esquinas, que marcan la linealidad de las calles, refuerzan con esas fachadas poco cerradas, esas vías, pero que también tienen como un papel importante representativamente. O sea, son espacios bastante lujosos, por decirlo así. Entonces, voy a tomar otra pausa de agua para ir a la clase, a la parte de 1500, que vamos a hablar de la utopía, la ciudad funcional. Estos ejemplos van a ser mucho más cortos, porque lo que estamos buscando en este apartado, por decirlo así, no es mostrar directamente cómo es la morfología, cómo son los cambios de las ciudades, sino buscar cuáles son las diferencias entre esa ciudad que vimos en el 1400, que aspiraba a esa idealidad, a pesar de que sus adaptaciones tenían que ser mucho más
por decirlo así, tenían que estar adaptadas a las topografías, a las situaciones de las ciudades, porque no podían hacer como tumbar toda una ciudad para hacerla de nuevo, y la vamos a comparar con estas recualificaciones, incluso mucho más puntuales que las que vimos ahora, que no solamente que se separan de esa búsqueda de una ciudad ideal, o sea, que se separan de esa aspiración ideal que tenían las ciudades anteriores y van como a una situación mucho más funcional. Hay una búsqueda de una funcionalidad o una intencionalidad de cada una de estas adaptaciones, y por otro lado hay un cierto trabajo como un poco superfluo de estas adaptaciones, o sea, como que se hace una vía recta y ya no hay como una aspiración a idealidad, no estamos buscando una maravilla, una continuidad con las ideas del Renacimiento, sino estamos buscando simplemente una simple ordenación del espacio que nos ayude a algo. Entonces vamos a ver la Strada Nuova en Génova, o sea, básicamente la nueva calle. Es una vía principal bastante recta, se busca como organizar un nuevo barrio, una nueva urbanización, que es una urbanización de moda. Yo llamo como pura gente fancy, hoy son un poco de museos, un montón de museos, un montón de embajadas, porque son edificaciones de alto calibre, por decirlo así, son edificaciones de gente de dinero. No hay como un statement, no hay como una búsqueda específica, sino nada más como una organización de ese espacio, pero hay una articulación exterior, del exterior con los interiores, hay patios que nos ayudan como a ver como ese espacio urbano, ese espacio organizado en la ciudad. Es básicamente eso. Mientras tanto, que eso lo podemos buscar, que era el texto que estaba buscando al principio para que no se me olvidara, es la... Si no lo encuentro ahora. Estamos hablando de que en este momento está Tomás Moro escribiendo La Utopía en 1516. Entonces es un poco extraño porque esa utopía que estamos buscando en el siglo pasado en las ciudades, que ya tal vez no es lo que estamos buscando en las ciudades, pasa a la literatura ahora y pasa a tener el nombre oficial de utopía, que es un nombre que se crea con Tomás Moro en este momento, en 1516, cuando Tomás Moro describe su ciudad de Utopía, que es una isla, que es su ciudad ideal. Entonces Tomás Moro, de alguna manera, describe esa ciudad, le pone ese nombre y a partir de ahí pasa a ser toda ciudad ideal, todo ese sueño que no se va a cumplir necesariamente, se pasa a llamar utopía. Entonces es como una contraposición de cosas que estamos viendo en este momento, porque estamos viendo ciudades mucho más funcionales, pero vemos que la utopía sigue estando como idea ahí. Vamos a ver otros dos ejemplos, por ejemplo, Santa Fe de Granada en 1490. Esta fecha es súper importante porque estamos en mitad de la reconquista de la península española. Acuérdense que los reyes de Castilla y León, de Aragón, que son los reyes católicos, no solamente le dieron dinero a Colón y descubrió América, sino que en ese mismo momento ellos tal vez no tenían mucho dinero porque estaban reconquistando la península que había sido conquistada 7 siglos antes por los islámicos. Entonces estaban en plena campaña militar y ciudades como Santa Fe y Granada les ayudaban a ganar terreno. Eso quiere decir que eran ciudades que se hacían casi como campamentos militares, donde se conquistaba una zona, se creaba una ciudad, y esa ciudad, que era como un poco artificial, por decirlo así, marcaba de alguna manera el límite de donde había llegado o sea, esta conquista española. Me voy a ir un poco más atrás para que vean dónde estamos hablando. Estamos hablando del fin o sea, de este, como del muy, muy sur de España, pero estamos hablando como de este límite de Granada, que era uno de los espacios, o sea, ellos iban de norte a sur,
hasta tratar que los islámicos se fueran todos hacia África, es casi que los empujaron hacia África de nuevo, y entonces estamos hablando de que hay una ciudad importante en el límite de lo que era Granada en ese momento. Así que es una ciudad que está enfocada en esa ciudad de defensa. Vemos que está hecha también, voy otra vez con esto, si me sale, ok, de la idea del Cardium y el Decumanum romano. Esta me quedó bellísima. Tenemos un centro marcado, que es un centro que seguramente es la importancia del cívico, la importancia militar y la importancia de la iglesia. Vemos que además es una ciudad completamente amurallada, defensiva, y que si nosotros la vemos acá y vemos tal vez un plano de una de las ciudades de América, por ejemplo, o vemos el centro urbano de Caracas, se parecen muchísimo y están sucediendo casi en el mismo momento. Entonces es interesante. Nuestra ciudad se creó un poco más posterior, 1500, pero estamos viendo que la conquista, la reconquista con estas ciudades se estaban utilizando ya, y cuando se va a conquistar América, el esquema de ciudad es muy parecido. Vamos entonces con la Fuggeray de Habsburgo, que es un ejemplo súper claro. Estamos hablando de 1520, es un barrio en una ciudad medieval, que es Augsburgo, que era una ciudad muy importante en ese momento. Es una ciudad obrera. Es una ciudad que Fugger, si vemos, este señor Fugger es uno de los apellidos más importantes de Augsburgo. También es importante para nosotros porque ayudó a financiar la conquista americana. Es un señor que tenía mucho dinero y creó una pequeña ciudad obrera. No está buscando que sea bella, sino funcional. No está buscando que sea un centro cívico de la cultura, sino está buscando que sea básicamente una ciudad funcional donde la gente no tenga que pagar mucha alquiler, sino simplemente tenga un lugar donde vivir y ser productivo para la sociedad, que es básicamente la máquina de la burguesía financiera, de los bancos que estamos viendo. Es una solución básicamente de bajo costo, que es lo interesante de la Fuggeray, pero vamos a ver que es una solución que no solamente es muy práctica, sino que vemos que es muy organizada. La estamos viendo acá. Hay como una creación de lo que es una morfología muy clara, muy geométrica, que tal vez no cumple con todas las ideas del Renacimiento, pero es muy moderna, por decirlo así. Acuérdense que hay unos playlists también para estas ciudades. Vamos entonces con la segunda parte de la clase. Espero que no sea demasiado larga. Me queda aquí esto. Ok. Básicamente vamos a ver qué es una tipología. Lo de la tipología lo había ya asomado en la primera clase que tuvimos. Y pudieron haberlo leído un poco en la clase, en la lectura de Lorenzo González Casas. Básicamente es interesante lo de la tipología porque nos ayuda a nosotros a organizar nuestras ideas como arquitectos de cuando concebimos, a codificar nuestras ideas para poder comunicarlas también. Porque las tipologías son básicamente abstracciones, son algo que no está completamente cerrado, que no está completamente construido, sino son como ayudas como de descripciones, ideas que nosotros podemos comunicar a otros. Es casi como un hashtag, como una característica. Giulio Carlo Organ, que es uno de los arquitectos que trabaja mucho con la tipología o que ayuda a describir en la modernidad la tipología, habla que son una puerta para la invención, porque él habla que no son modelos, no son cosas a copiar, sino básicamente son como los lineamientos básicos, las reglas para crear algo. Son casi como estos títulos de los ejercicios de diseño que nos dan, porque son como concepciones un poco más abstractas, un poco más arriba de lo que nosotros vamos a hacer, que básicamente es una construcción muy clara y sencilla. Las tipologías pueden ser definidas por diferentes formas, o sea, diferentes nomenclaturas, categorías, como quieran llamarlo, por ejemplo, por función.
Podemos hablar de una iglesia, podemos hablar de una vivienda, una cárcel, un hospital. Esto nos ayuda, esto es una tipología funcional. Entonces, cuando yo les digo una iglesia, en cada una de sus cabezas va a haber una iglesia distinta, pero son todas la misma tipología. También hay tipologías por material, por la materialidad. Entonces estamos, por ejemplo, hablando de cosas más específicas. Estamos hablando un edificio de mampostería. Esto tal vez es un poco vago, pero podemos hablar de una iglesia de sillería de piedra mampuesta. Estamos hablando ahora de algo mucho más específico, pero sigue siendo muy vago. Si yo le digo una iglesia de sillería de piedra mampuesta, se saben que esta forma de construcción de sillería de piedra mampuesta estuvo, por ejemplo, en boga durante el románico español. Se puede imaginar una iglesia de estas, pero se puede imaginar una iglesia completamente distinta, que cumpla igualmente con estas dos características. Vamos a hablar, por ejemplo, de tipologías por composición. Tipologías, por ejemplo, estas son muy claras. Una iglesia de cruz latina, como las que vamos a ver en adelante, y, por ejemplo, una casa patio, como las que podríamos diseñar en diseño, valga la redundancia. Y también hay unas tipologías por papeles urbanos, que son, por ejemplo, una vivienda medianera. Se llaman así porque tienen una relación específica con la ciudad. La vivienda medianera es una vivienda que está centrada en que está en una calle donde tiene dos fachadas cerradas. O sea, que está en una relación directa con la ciudad, donde solo una fachada habla con la calle. Entonces, es completamente distinta a hablar, por ejemplo, de una iglesia exenta. No solo porque sea iglesia y unas viviendas, sino que también el papel urbano es completamente distinto. Y, por ejemplo, si hablamos de una vivienda también, si hablo de una casa de campo, es completamente distinta a una vivienda medianera por su relación con la ciudad. Entonces, quiero que tengan claro esto, de que una tipología no es un modelo, no es una copia, no es algo demasiado específico, sino más que todo una abstracción. Entonces, vamos a ver, cuando hablamos de tipologías en el Renacimiento, vamos a ver que hay tipologías que van cambiando ligeramente en el pasar del tiempo, pero siguen trabajando en la misma idea de tipología. Entonces es una forma de nosotros englobar una idea de edificio, una categoría de edificio y seguir hablando de los cambios que se pueden dar dentro de él. Entonces no estamos hablando de un modelo o un edificio puntual, sino de la idea general de ese edificio. Estas tipologías se pueden leer en Lorenzo González Casas, que es una maravilla, que es la base de esta clase que tenemos acá, porque me parece que es interesante revisar los edificios de Renacimiento más allá de lo que significan puntualmente, de la relevancia de edificios puntuales, de arquitectos puntuales, ver cuáles son los cambios tipológicos, cuáles son los cambios que estaban en el momento del Renacimiento. Entonces vamos, por ejemplo, con la iglesia, que es la primera. Esto es como nuestro status quo, que es la iglesia gótica, que es la que se tienen que también repasar un poco esas partes de la iglesia gótica. Esto es donde estábamos, esto es hacia donde vamos, ¿no? Esto, vamos a ver si. Esto es hacia donde vamos. Y porque nos gusta esto, porque nos gusta en el Renacimiento la iglesia, las formas romanas y antiguas, tenemos estas referencias de la antigüedad clásica. Entonces, tenemos esta iglesia gótica, que es una iglesia que no solo aspiraba a verticalidad, sino también un poco mucho horizontalidad, tenían estos recorridos amplios, casi como procesiones, y vamos a ver que este esquema se continúa un poco durante el Renacimiento con iglesias que son un poco más simplificadas en el sentido de las partes de la iglesia gótica, en el sentido de que la construcción es mucho más limpia, por decirlo así, tiene una intencionalidad clara, que además se puede leer en un plano directamente.
que esto nos habla mucho de la forma en que cambia la arquitectura en este momento, que cambia a una arquitectura centrada en un arquitecto, centrada en un plano, centrada en un diseño. Pero no dista mucho, sigue siendo una iglesia de cruz latina, eso quiere decir que tiene un brazo más largo que otro. Hay también como una especie de centralidad acá. Y esta especie de centralidad es importante porque nos ayuda a entender la centralidad que está súper en boga en los edificios de planta central, en estas iglesias de planta central que van a ser sumamente importantes en el Renacimiento. Porque están buscando, aspiran, igual que la ciudad ideal, aspiran a una forma ideal. Están aspirando a esa geometrización, a esa centralización, a esa perfección, a esa armonía con el exterior y con la creación. Entonces, estamos hablando de que van a estar muy en boga. Hay unas que se construyeron, muchas que se pensaron, como las de Leonardo da Vinci, que esto ya estamos hablando del siglo XVI, o sea, de 1500, o estando más cercanos a 1500, que son mucho más complejas, pero igualmente geometrizadas, igualmente pensadas. Aquí la complejidad de la geometría es mucho más que en esta iglesia, en esta planta, pero igualmente la idea general de centralidad está. Y por eso hablamos de tipologías, iglesia central. Y podemos englobar iglesias tan distintas como esta y esta. Lo que es interesante de estas iglesias es que realmente no funcionaban muy bien para los ritos católicos, que necesitaban un poco más de procesión, un poco más de pompa, un poco más de focalidad en el ritual, y serían muy puntuales, valga la redundancia, son muy puntuales, y además son muy puntuales cómo se trabaja o cómo los mecenas permitan de que se realicen este tipo de iglesias. Este tipo de iglesias obviamente tienen una relación directa con la antigüedad clásica, con los templos, los tolos griegos, los templos como el templo de Venus, de la Venus médica que tenemos acá, de los romanos, o por ejemplo el Panteón Romano también, pero aquí les quise traer uno que tal vez era un poco más complejo, que tenía un poco más de ábsides, etcétera, que formalmente hacia afuera la morfología era mucho más compleja, para que también tuviéramos en cuenta, por ejemplo, esta pieza de este pórtico, de esta especie de nártex acá, también lo tenemos, por ejemplo, en la iglesia de Leonardo. O sea, vamos a tener coincidencias, vamos a tener coincidencias también como estas columnatas, estos trabajos, lo vamos a ver, por ejemplo, de los órdenes, los vamos a ver en mucha de la imaginería del Renacimiento. Voy a borrar todo esto, si me dejan. Para que pasemos a la siguiente, que es la vivienda, el palacio. El palacio urbano es importante durante el Renacimiento porque estamos hablando de que hay un énfasis directo en la ciudad, de que el poder está dentro de las ciudades, y esta gente de poder necesita espacios que representen ese poder dentro de la ciudad. El esquema básico es muy parecido a los esquemas de las insulares romanas, de estos edificios de apartamentos romanos que normalmente tenían galerías abajo, tal vez como locales comerciales. Estos eran multifamiliares. Estos que vamos a ver son casi todos unifamiliares porque representan esa unidad del poder del Renacimiento, de la familia de poder del Renacimiento, pero vamos a ver que tienen un esquema más o menos parecido, con un patio central al cual se organizan los distintos como pisos, articulaciones de los pisos. Por ejemplo, acá tenemos una planta
que es la misma planta básica de estas dos edificaciones. La edificación que inaugura esta tipología, como la vemos en el Renacimiento, es el Palacio Guicciolai de Alberti, así que lo vamos a ver. Y cambia completamente, hace como un antes y un después de lo que es un palacio urbano del medioevo, que se parece mucho más a esto, se parece mucho más a un sitio de defensa, con todos los trabajos de defensa, con todos estos espacios para los arqueros, para sí, para que básicamente no entren las defensas, este tipo de, de amenazas, esa es la palabra. Y estamos hablando de edificios que son un poco más cerrados, son un poco más herméticos, pero dejan de lado esa idea de que hay una amenaza externa que nos va a venir a tumbar la edificación, porque estamos hablando también que la defensa pasa hacia afuera de las ciudades, hay mucho más refuerzo de las defensas de la ciudad en completo, y este edificio es un poco más de tiempos de paz, es un poco más de representatividad del espacio urbano. Son fachadas muy herméticas, muy cerradas, pero muy representativas, muy serias, muy importantes. Son además edificios altos, importantes, con cornisas importantes al final de esto, que nos está hablando de un desarrollo vertical, donde hay normalmente como un basamento, un espacio más duro, contra un desarrollo como un fuste, y luego un cierre, un capitel con esa cornisa. Las edificaciones de fachadas están siempre muy organizadas, las fachadas, las aberturas y los órdenes se van sucediendo dependiendo de cómo sea, de qué nivel de edificación sea. Y tenemos algo que es importante acá, que es esto mejor, okay. La aparición de lo que es el piano nobile, que es básicamente esto que estamos, piano, o sea, este piso que tenemos acá, es el piano nobile, donde están todas las habitaciones más importantes de la edificación, contra los basamentos que normalmente eran de servicio, y esto lo vamos a ver un poco más cuando hablemos de Alberto, pero quería decirse desde una vez. Los palacios urbanos tal vez son los que menos cambian, o morfológicamente en planta, sino más que todo cambia el trabajo que se hace de ellos en las fachadas. Van siendo, o en el manierismo, ya hasta el siglo XVI, van a cambiar un poco, se van a refinar un poco, o se van a subvertir un poco los códigos que teníamos muy claros en el siglo XV. Entonces, básicamente estos dos ejemplos son casi contemporáneos, pero vamos a ver que subvierten mucho la idea de este espacio, de esta fachada, mucho más austera. Esta es mucho más compleja, por decirlo así, pero mucho más elegante, y donde los órdenes van a perder importancia y van a ganar importancia las aberturas, las ventanas, las fenestraciones, y en este cambia un poco el esquema de peso de las fachadas, donde tenemos una fachada mucho más pesada abajo, acá es mucho más ligera, y el peso está mucho más arriba. Entonces es un poco interesante cómo se subvierten un poco los códigos luego, cuando tenemos un modelo un poco más sencillo de copiar, se va subvertiendo, pero siempre se mantienen cosas como el piano nobile acá. Vamos con la villa, y ya les prometo que este es el penúltimo ejemplo. La penúltima tipología. La villa se contrapone con el palacio urbano porque vive fuera de la ciudad. Es una villa que se maneja un poco más como las villas de la antigüedad, que estaban rodeadas de terrenos más naturales, rodeadas de lagos, algunas veces un poco artificiales,
pero estaban rodeadas de verde, de viveros, de agricultura, de jardines, etcétera, y estaban alejadas de la ciudad. Esto, por ejemplo, está la Domus Aurea o la Domus Adriana en los romanos. Vamos a ver que esta idea de villas se vuelve a trabajar en el Renacimiento y se trabaja también con la idea de, de, esta, de este huir de la ciudad, que por ejemplo en el Decamerón de Boccaccio se habla de, de que así como muchos han hecho antes que los personajes de este libro, deben salir de esta tierra, deben huir de la ciudad como de la muerte, deshonestos y ejemplos ajenos, donde realmente la gente decía, bueno, si hay peste en esta ciudad me voy y me encierro en una de estas villas, donde tengo todas las comodidades y tengo una entrada más directa con la naturaleza y dejo la peste afuera. Mucha gente le atacó la peste igual en las villas, porque ya como nosotros sabemos, eh, la gente se puede contagiar donde sea, pero aquí la pasaban de manera más placentera. Este placer de estas villas es una parte importante porque las conexiones con los jardines van a ser importantes durante todos los varios siglos en que la villa va a ser una de las tipologías importantes. Por ejemplo, vamos a ver que en las villas del principio del Renacimiento no hay un patio como tal. La articulación de los espacios se hace tal vez por espacios mucho más cerrados, cubiertos, pero porque la importancia del vacío está fuera. El piano nobile se mantiene, hay una simetría, una axialidad, una geometrización de este espacio. Vamos a ver que estos espacios son espacios representativos y más que todo vacíos. Vamos a ver que hay este pórtico que está en fachada, se mantiene en planta, hay una sucesión de estos espacios, este tal vez es el espacio más importante, pero no es un patio, sino un espacio cerrado. Los códigos son un poco más, menos definidos, por decirlo así, que los de los palacios urbanos, así que son un poco más libres, y vamos a ver que esto va a cambiar un poco durante el siglo XVI o hacia el siglo XVI, donde en vez de tener un patio tenemos como una abertura en forma de U hacia los jardines. Esto nos ayuda como a abrazar el jardín con estos pequeños brazos y nos ayuda a focalizar la villa hacia uno de estos puntos. Esto nos ayuda a tener logias en planta baja mucho más importantes, el piano nobile se mantiene y la calificación de estas logias son interesantísimas porque es un espacio entre afuera y adentro. Este afuera y adentro, esta sucesión de espacios, en el siglo XVI también se ve de manera más compleja. Hay unas villas que pasan a tener espacios circulares de patio, pero estos patios son como transiciones entre un espacio cerrado y uno abierto. Por ejemplo, en esta villa de Madama del señor Rafael, que es una maravilla, no está construida como tal, pero vemos que hay una axialidad en este espacio, que hay una sucesión, voy con otra, hay una sucesión de espacios, hay un jardín acá, hay una especie de terraza que habla como de un anfiteatro griego, que también tenemos acá un anfiteatro romano, tenemos como una especie de sucesión de espacios que también tienen unas transiciones un poco más finas como estas acá, esta acá, pero hay como una sucesión de espacios que también se manejaban de manera de que tuvieran distintos niveles también. Hay una cosa mucho más rica acá. Y llegamos con el señor Palladio, que lo vamos a ver luego, como este señor le puso a la villa un apellido. Hizo demasiadas villas, pero los esquemas eran casi como catálogos, donde la tipología de villa se ve literalmente, porque vamos a ver que todas estas villas son muy diferentes, en planta tienen como sus esquemas parecidos, o sea, siempre, a ver,
que sigo con el borrador, no sé por qué son. Ok, tenemos espacios de circulación importantes, pero la circulación en todos los sitios va a ser distinta. Tenemos espacios representativos en ellas que van a ser distintos en todas partes y tenemos una repetición como de un límite de habitaciones acá y hay una simetría clara, hay una búsqueda de organización, pero que todas, disculpen, no choré todo esto, pero todas las villas son distintas, pero provienen todas de una misma mente clásica de Palladio. Vamos entonces con la última tipología, que me tengo que salir de acá. Esto es un fastidio, este borrador, chica. Fastidio. Ok. Vamos con la última tipología, que es la arquitectura defensiva. El señor Lorenzo González Casas hace un recuento perfecto de por qué se da este cambio en la tipología defensiva, que creo que es importante que lo revisen porque va a hablar mucho mejor que yo de cómo se trabaja esto, cómo se refuerzan los muros, cómo cambian los finales de estos muros, cómo cambian la geometría de los muros, la concienciación de los muros, por qué están estas casamatas, por qué luego no están, porque empiezan a haber estos bastiones y luego no están. Esto es importante que lo lean Lorenzo González Casas. Historia corta, que es lo que yo voy a hacer acá. Vamos a pasar de una arquitectura defensiva donde la tecnología de la guerra era muy parecida a lo que tenemos en Juego de Tronos. Este es el castillo de la Zafra, o lo que conocemos en Juego de Tronos como la Torre de la Felicidad, Tower of Joy. Es del siglo XII. Vamos a ver que son muy herméticas, muy verticales. Son construcciones de piedra con todos estos trabajos de defensa hacia arriba para poder crear estos ataques, estos ataques defensivos hacia el que está afuera, de manera como hacia arriba para que no te ataquen directamente, pero todo esto cambia cuando empieza a haber tecnología de guerra nueva con las armas de fuego, que no solo serán los cañones, sino también las armas de fuego un poco menos importantes, pero los cañones van a ser claves para cambiar las defensas. Entonces vamos a ver cómo el edificio pasa de ser muy delgado y tal vez un muro funcional pasa a ser mucho más reforzado para resistir mucho mejor los golpes de esas balas de cañón, hasta llegar a ser estos muros regordetos, un poco trapezoidales, que vamos a ver en las defensas del Renacimiento. También aparecen los bastiones que nos ayudan a ya no atacar desde arriba, sino atacar de manera mucho más horizontal, de una manera teniendo en cuenta estos arcos de la balística, o sea, se me olvidó, las parábolas que realizan estas balas, pero que puedas defender un sitio de defensa sin que te ataquen directamente. Entonces estás como atacando desde distintos puntos, que esto es lo que pasa en los castillos cuando tenemos estos bastiones armados que tienen estos muros y estamos tratando de atacar hacia todos los lados posibles sin que nos ataquen directamente a nosotros. Va a haber un par de cambios también durante esta época, donde van a haber ciudades con torres un poco más circulares que tal vez ayudaban un poco más a la defensa, pero este esquema básico de castillo con las 4 bastiones va a ser súper importante durante esta época, y lo vamos a ver, por ejemplo, en las mismas ciudades como Sabbioneta, que tenemos acá, que tiene distintos bastiones en toda la ciudad, o lo vamos a ver en castillos como el castillo de San Felipe, que al final se llama castillo, pero no debería ser un castillo porque tiene solo 2 bastiones, cuando los castillos deberían tener 4, pero este tiene 2 bastiones que se abren a tierra y todo el sitio además de defensa está abierto hacia el mar, así que no necesita las 4. Pero
lo vamos a ver ya entrado al siglo XVIII en América. Entonces son cosas que la tecnología de guerra cambió completamente y esto afectó directamente a la ciudad y a la defensa. Entonces vamos con las conclusiones de esta clase. Vamos a ver que estas nuevas perspectivas, estas nuevas formas de ver el mundo, no solamente el mundo como el mundo de las ideas, con esto de la filosofía, con esto de la religión, va a afectar a la ciudad y al habitar, sino también la economía, la política, estos cambios que se van a suceder del feudalismo al mercantilismo, del feudalismo a estados un poco más autocráticos, nos van a cambiar la forma de habitar, nos van a cambiar los usos, nos van a cambiar, va a haber, por ejemplo, aparecen estas plazas completamente cívicas, también nos van a cambiar las relaciones que tenemos con el espacio, vamos a tener espacios mucho más horizontales donde vamos a estar viviendo en estas civitas dei en la Tierra y nos van a cambiar, por ejemplo, las relaciones de estatus. Ya el estatus, la importancia no va a estar como en el espacio más vertical o el espacio más defendido, donde está donde normalmente los burgos medievales, donde está la iglesia y el palacio está súper amurallado. No, ya este estatus va a cambiar, esta defensa va a ir hacia afuera, la centralidad del espacio va a concentrar especialmente este lugar cívico, esta ciudad de poder, y esto nos va a cambiar como toda la forma del habitar, nos va a cambiar las tipologías, nos va a dar consecuencias directas en la tipología, con cambios en el urbanismo, en la arquitectura. Entonces, estas tipologías también se apuntalan con cambios en la geometría, en la perspectiva como forma de diseño. Hay un control distinto de este diseño y hay pocas contribuciones, por decirlo así, completas. O sea, no estamos hablando de que se hicieron montones de palmanovas, sino se hicieron recualificaciones distintivas de la ciudad y de urbanismo y un poco, y obviamente acompañados de la arquitectura. Esto nos da ejemplos claves que fueron, por ejemplo, estos tres que vimos, pero que nos ayudan a entender cuáles eran las aspiraciones de la ciudad, que son aspiraciones que luego también se traducen a la literatura, por ejemplo, con Utopía de Thomas More. En esta ciudad renacentista entonces va a necesitar nuevas tipologías, va a haber nuevos códigos y nuevos elementos que se van a introducir en la arquitectura para apoyar esta nueva forma de ciudad. Entonces vamos a ver cómo la articulación es mucho más clásica, mucho más geométrica, hay elementos que se trasladan del clásico romano y griego, por ejemplo, los órdenes, y hay mucho más hay como una especie de simplificación de los esquemas que ya teníamos, por ejemplo, el de las iglesias es muy claro, pero hay una simplificación entendiéndolas como composiciones intelectuales, como composiciones de diseño, de geometría. Entonces estamos hablando de que se retoman tipologías como las que vimos, por ejemplo, en la iglesia, tipologías que son templos, que son completamente fuera de lo que es la concepción del catolicismo, pero se implementan para poder trasladar de manera conceptual, de manera intelectual, las ideas de esta centralidad, de esta armonía, de esta perfección en el círculo, se transforman a los espacios, tomando ideas que ya existían. Entonces, esto lo vamos a ver, se retoman tipologías, se simplifica, pero de manera como muy conceptual, muy intelectual. Y esto es básicamente lo que sucede en esta clase. El meme del día de hoy es que de alguna manera resume como toda esta idea de que seguimos trabajando para tener estas civitas dei, pero es como si, Dios ahora cambió de opinión y ya no le gustan las ciudades góticas y ahora sí le gustan las ciudades céntricas, autocráticas, con un príncipe en el centro y con una ciudad cívica. O sea, les gusta este cambio. Básicamente, volvemos, les dejo otra vez la imagen de las cosas que tenemos que hacer para esta clase. Recuerden que ustedes van a decidir cuál es su ciudad ideal, abran ese hilo de información y básicamente recuerden que estas clases van a estar todas las clases grabadas
en el YouTube, ya sean presenciales, o sea, ya sean sincrónicas o asincrónicas, y pueden ver los playlists de cada uno de estos ejemplos que vemos en clase para que puedan de alguna manera habitarlo a través de los videos, a través de YouTube, por decirlo así. Y esto es todo por hoy.